a su nombre. Poderoso es el Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite un día más estar en su casa, donde nos hemos gozado en las enseñanzas. Qué bueno cuando uno recibe, pero el Señor también quiere que de lo que nosotros recibamos también nosotros demos también. Poderoso es el Señor. No traigo una palabra, amados hermanos, muy conocida, que todos la sabemos, que no voy a tener mucho que hablar porque todos la entendemos muy bien, pero es necesario que yo la traiga porque nos hacemos creyentes olvidadizos. De todo lo que el Señor nos habla, a veces nosotros solo lo escuchamos, y lo que escuchamos aquí adentro lo metemos a nuestro bolsillo o lo dejamos aquí en la iglesia y no ponemos de lo que Dios nos ha dado para compartir al pueblo, y eso no es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor nos da una palabra de alerta. Él pone, aunque sean predicaciones, no es porque las hemos escuchado en otra iglesia, pero se nos olvida lo que hemos oído. Amén. Por eso el Señor pone que volvamos a traer la palabra para que no se nos olvide de lo que hemos aprendido. Amén. Poderoso es el Señor. Le doy las gracias al Señor por este privilegio que el Señor me permite de traer su palabra. Primeramente a Dios, luego a mis pastores. Bueno, hace 2 semanas yo estuve aquí predicando y yo dije, Señor, ¿por qué otra vez? Si hay más predicadores que pueden traer la palabra. Pero como dice que tenemos que ser obedientes como Él quiere, bueno, aquí estoy otra vez en obediencia. Yo decía, Señor, otra vez, pero aquí estoy. El Señor ha permitido y le ha placido que esté en este lugar para que traiga su palabra. Ustedes saben que soy corta en traer palabras, pero el Señor ahí se glorifica. Que de lo poquito que nosotros damos, abramos nuestro corazón, porque el Señor nos va a traer una por parábola. Él hablaba a sus discípulos, y si el Señor hablaba a sus discípulos, también a nosotros, porque tenemos que poner nuestros oídos para oír, como decía mi hermano Kelvin, que a veces tenemos que poner esos taponcitos que el hermano usa para tocar la batería, para que la palabra que nosotros soltamos no se nos salga, y que tengan nuestros corazones atesoradas. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos están gozosos en esta hermosa mañana? Porque bueno, ya es de tarde, porque ya entramos a la 1 de la tarde. Poderoso es el Señor. Estamos acostumbrados siempre a estar en la noche, pero el Señor es bueno y su misericordia es grande todos los días. Yo le doy gracias al Señor porque a veces uno pone tantos peros, pero aunque sea ahí en las tribulaciones, en medio de todo, el Señor nos permite estar siempre juntos acá en la casa de oración. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros todos los jueves tenemos que estar en el hospital con el niño y veníamos siempre apresurados, pero yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Dios todo pone en orden, y digo gracias, Señor, porque ya ese día yo no tengo que andar corriendo para ir a buscar de lo tuyo, porque si sabemos, amados hermanos, que Jesús se perdió en aquellos días, pero fue dentro de la iglesia, y es necesario que también nosotros adentro de la iglesia tenemos que estar. Allí el Señor te quiere a ti, a mí, adentro de la iglesia. Dios nos llama y tenemos que abrir nuestros oídos y nuestros corazones, porque es adentro, es para que el Señor nos esté preparando, y aún no ya ni preparando, sino que nosotros ya estamos madurando. Tenemos que estar preparados para las almas que vienen, nosotros enseñarles para que estas almas también maduren espiritualmente. Poderoso es el Señor. Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos, por esta palabra, que sea el Dios glorificándose en este día. Gracias te doy, Padre Santo, por esta palabra, Dios mío, que tú me has dado, Dios mío, para que comparta yo con tu pueblo, Señor. Aunque no sea digna, Dios mío, ni merecedora de estar en este lugar, Señor, pero a ti te place, Padre Santo, usar este vaso, Dios mío. En obediencia, Padre Santo, estoy aquí, Señor, porque tú eres grande, Señor, y tú eres digno, Dios mío. Quita, Padre Santo, toda palabra humana, Dios mío, que quiera salir de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo pasando un carbón encendido sobre mis labios, Dios mío, para edificar a tu pueblo, Padre, porque tú hablas, Dios mío, a través de tu palabra, Dios amado, conforme a la necesidad, Padre bendito. Oh, gracias te doy, Cristo amado, gracias te doy, Cristo amado. Poderoso eres tú, mi Rey, poderoso eres tú, Padre. Digno eres, Señor, de ser exaltado. Toda honra y toda gloria es tuya, mi Rey. Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, la palabra del sembrador. Una palabra muy conocida que todos la conocemos y fácil de entender. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. Cuando todos lo tengan pueden contestar con un amén. ¡Amén! Poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? ¡Amén! Y dice la palabra
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y mucha gente y se le sentó junto mucha gente, y entrando en él la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias te damos, Padre Santo. La misma palabra lo dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Pueden sentarse, amados hermanos. Y vamos a empezar con esta parábola, una parábola muy conocida que el Señor me ha dado para que yo comparta con ustedes. En el capítulo 13, Dios nos habla de 4 tipos de tierra. Y todos nos preguntamos, pero la tierra, amados hermanos, nuestro corazón, donde el Señor siembra la semilla, que la semilla es la palabra del Señor, el sembrador es quien la siembra. No voy a decir yo, porque la palabra el Señor la tiene escrita aquí. Nosotros somos instrumentos para traerla tal y como el Señor la ha dejado en este libro. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. No estamos en la playa, pero estamos en una iglesia. Poderoso Señor. Así, amados hermanos, no nos confundamos también, porque a veces podemos decir que podemos estar en la playa. Lo bueno es estar en la playa, pero mientras que tú y yo estemos predicando la palabra, pero a veces a nosotros se nos olvida que nos vamos para la playa, mientras que a veces en la casa del Señor hay cosas en quien tenemos que buscar, porque eso es lo que el Señor le agrada. En el capítulo 13 tenemos las parábolas. Si no me equivoco, hay como más o menos unas 8 parábolas en estos libros, donde nosotros aprendemos mucho de esas parábolas. En el capítulo 13, las parábolas del reino de los cielos, que describen los resultados de las predicaciones del evangelio, las condiciones espirituales que revelarán en la tierra dentro y se manifestarán visible en el reino de los cielos. Podemos decir nosotros en los reinos de los cielos, que se refiere a las iglesias. Poderoso es el Señor hasta el fin del mundo. Es por eso que nosotros estamos aquí cada día buscando siempre, buscando ¿qué? Las cosas del Señor, porque dice su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No buscando primeramente, porque a veces nos equivocamos, buscando primeramente lo terrenal, algo que a nosotros no nos sacia nuestro corazón, algo que siempre permanece vacío en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. En la mayoría de las parábolas, Cristo enseña que habría lo bueno y lo malo en su reino visible a través del tiempo. Nosotros podemos aprender cómo el Señor se muestra y nos enseña. Podemos ver las cosas en lo visible, porque caminamos por fe, no caminamos, a veces queremos caminar, pero viendo primeramente para que tú y yo podamos caminar. Pero las cosas no son así. Entre los que profesan la fe en su nombre habrán avenencias, habrán mundalidades, habrán muchas cosas, muchas condiciones a lo que a ti y a mí nos van a apartar del camino del Señor, que conducirán a la vida eterna. Hay muchas cosas también, como la fidelidad, la piedad, que te conduce a ti y a la vida eterna. Mientras tanto, oye bien la palabra, tú y yo nos metamos a las cosas del Señor, porque eso es lo que a Dios le agrada, que tú y yo estemos buscando siempre las cosas del Señor. Como poniendo por ejemplo siempre a Jesús. Se perdió en ese tiempo, lo dice su palabra. ¿Y dónde lo encontraron? Fue allí, siempre buscando presencia del Señor. Un niño, ¿y quién más nosotros? Que era un niño que no reconocía, pero conocía más que nosotros. Porque a nosotros se nos habla y no entendemos. Somos cristianos, pero te preguntan si sos cristiano, como decía mi hermano, está difícil. Se nos hace responder. Cristo cuenta esas parábolas como para alertar al pueblo. Vienen esas palabras, amados hermanos, donde Dios los alerta. Son palabras de alerta, porque en estos últimos tiempos las persecuciones, los problemas nosotros vienen y nos separan de los caminos del Señor.
Dice aquí en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Nosotros podemos entender mucho de esta parábola donde dice que cuando salió el sembrador tiró esa semilla, pero cayó junto al camino. Pero dice que cayó mientras sembraba, dice esa parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Poderoso es el Señor, porque las cosas del Espíritu el Señor las revela por el Espíritu. Pero ¿a quiénes? Aquellos que en verdad están espiritualmente con el Señor. Porque el Señor no va a revelarte algo cuando tú no estás espiritualmente. El Señor revela algo cuando tú de verdad estás metido en las cosas del Señor. No cuando tú estás con un pie adentro y con otro afuera. Son cosas que el Señor no le agrada. El Señor enseña por esta parábola. Enseña que aquí habrán muchos, dicen las casas. No es afuera, es adentro. Dice que habrán verdaderos cristianos y no verdaderos cristianos, verdaderos pastores, no verdaderos pastores, habrán verdaderos profetas y no verdaderos profetas. Como decía mi hermano, que muchos te van a profetizar, pero no en todo tenés que creer. Mientras cuanto tú menos lo sabes, si no estás preparado, si no estás metiéndote en la presencia del Señor, ¿cómo vas a pensar que el Espíritu Santo te habla? Te hablará para decirte que tú estás mal con el Señor. Por eso tú no lo crees, porque tú quieres que te hablen bonito, mientras que cuando tú no estás buscando las cosas del Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Tenemos que buscar siempre las cosas del Señor. Que la semilla que el sembrador sembró, esperemos abrir nuestros corazones para no desviarnos del camino del Señor. Aquí Dios compara la parábola del trigo y de la cizaña, que es necesario que crezcan juntos. Y es dentro de la casa, no fuera, dentro de la casa. Allí crecerá la cizaña y el trigo, porque en el día de la siega dice el Señor que Él vendrá a recoger la cosecha. Y Él separará lo bueno de lo malo. Es una palabra muy linda y rápida para entender. Aún yo creo que hasta a los niños se les hace bien fácil para entenderla. Pero yo la traigo porque nos hacemos olvidadizos. Aún hay momentos que decimos que no necesitamos ni venir a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos venir a la iglesia? En la casa oro, en la casa yo miro una predicación y ya somos cristianos. Y eso no es así. ¿Acaso no dice la Biblia que en la casa del Señor tenemos que estar unánimes? ¿Acaso no dice la Biblia que juntos tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar? Poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Es en la casa del Señor donde tenemos que estar. Eso es lo que al Señor le agrada. Que no nos apartemos de los caminos del Señor. Porque dice la palabra que antes dice que Cristo se fuera, Él desenmascaró a Judas. Muchos lo sabemos, que podemos pensar, pero si era tan amigo con Jesús, que podía comer en el mismo plato, podía beber en el mismo plato, pero el Señor lo desenmascaró. Y a veces el Señor nos está hablando, amados hermanos. El Señor nos dice, nos habla por las predicaciones, nos da tiempo para que nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo, pero nos hacemos oídos sordos. Y si así mismo como Él desenmascaró a Judas, ¿cuánto más no nos va a desenmascarar a nosotros? A veces nosotros no lo queremos hacer en lo secreto, como dijo mi hermano. En lo público el Señor te llegará y te sacará de la vergüenza. Porque lo hemos visto, lo hemos vivido en esta casa, lo hemos vivido. Cuando tú no te arrepientes, alguien tiene que levantarse y decirte las cosas que no están buenas. Porque Dios te ha llamado a hacer lo bueno y no lo malo. Poderoso es el Señor. En primera de Juan, capítulo 4:1 dice, amados, no creáis a todos espíritus, sino probad espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que no todos, como dijo mi hermano, son profetas. Amén. Y el hecho que a ti te digan que sos profeta, a veces para uno ser profeta tiene que estar verdaderamente metido en las cosas del Señor. Porque no porque te lo dijeron, tú te crees que ya lo sos y vas a venir a hablar cuánto disparate el mundo ya no te ponga. Si tú no estás metido en las cosas del Señor, ¿cómo tú vas a venir a hablar? El Señor así me dijo. Tienes que sentirlo en ti cuando el Señor te dice habla, porque así me ha dicho el Señor que hable. Porque a veces, como me lo dijo una vez, yo estoy llenando mis vasijas, pero las vasijas están rotas.
es una hora de oración, amados hermanos, que nos cuesta estar doblados de rodillas. 5 o 10 minutos oramos y ya la gente está sentada. ¿Qué es eso? Si estamos en la casa de oración, si en la casa no oramos y decimos que en la casa vamos a orar y no lo hacemos en la casa del Señor, ¿cuánto malo vamos a hacer en la casa de nosotros? Si siempre ponemos las cosas materiales antes de buscar la presencia del Señor. Cuando Dios te habla, hermano, es para que tú te despiertes y te levantes, porque estamos en un lugar de entrenamiento donde el Señor está preparando la iglesia. Sino cuando vengan las persecuciones, los problemas, no los soportamos, lo podemos ver, muchos se han apartado, viviendo y poniendo siempre las excusas, cosas que ya pasaron. Y la gente todavía está apartada, lejos del Señor, dándole espalda, pisoteando la sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Qué agradecidos somos con el Señor, amados hermanos. Seguimos pisoteando la sangre, pero cuando estamos en los problemas, allí nos acordamos que hay un Dios, que solamente el que lo sacó, pero siempre, como dice mi hermana, venimos por los panes y por los peces. Nos saciamos dentro de la casa del Señor. Recibes tu milagro y luego te vas. Mi gracia le dices al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Agradecidos somos, amados hermanos. Si podemos ver las películas como el Señor, y eso es nomás como lo describen, pero viviendo lo personal, ¿cuánto sería? Aleluya. Esos azotes que Él recibió por ti y por mí, eso no es en vano. Tenemos un precio nosotros que pagar todavía, doblando nuestras rodillas, como dice, hay 7,000 rodillas que todavía no se han doblado los Baales. Aleluya. Pero todavía hay aquí muchas todavía que seguimos buscando la presencia del Señor, que en las altas y en las bajas, pero ahí tenemos que estar. Es cuanto más tú y yo tenemos que clamar al Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír qué palabra del Señor. Amén. Y si no venimos a llenarlos a la casa del Señor, ¿dónde vamos a escuchar palabra del Señor? Las televisiones, cierto, hay predicaciones, nos llenan, pero nosotros agarramos aquello. No es igual que tú lo estés viviendo. Amén. En el tiempo cuando el Señor te está hablando, tú te llenas espiritualmente. Amén. El Señor le agrada en la vida de los cristianos cuando aquellos le buscan en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. En Romanos 16, 17 y 18 dice la palabra, conforme a los que cayeron, dice en el camino. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Aleluya. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga lo que dice la palabra. Si nosotros sabemos que aquel hermano o algún amigo nos lleva mejor rumbo al abismo, como nosotros lo vamos a seguir. Si mejor nosotros tenemos que traerlos para adentro, a la casa del Señor, y no nosotros convertirlos a ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿Y de quién? De los ingenuos. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. A veces somos reconocedores de la palabra, pero en el momento necesario hasta nos olvidamos que somos cristianos. A veces no tenemos palabras ni cómo responder, porque se nos es necesario escudriñar las escrituras. No leerlas como dijo mi hermano, sino escudriñarlas. Pero a veces pensamos que entre más las leemos nosotros nos llenamos más. Pero en el momento que nos preguntan no sabemos nada. Aleluya. Nosotros tenemos que apartarlos, porque muchos de aquellos nos hablan palabras, pero no solamente para llenar nuestro vientre, pero más no sabemos que nos apartan del camino del Señor. Esa es la palabra la que cayó, dice, junto al camino. Nosotros no tenemos que ser como ellos, sino que ellos tienen que ser como nosotros. Amén. El testimonio tuyo y el mío cuenta allá afuera. Amén. En Hechos 20, 28 y 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros sabemos que el Señor, cuando se ve que estaba aquí, bueno, en desobediencia, pero Dios tenía algo preparado, hombres que están dispuestos a luchar por la obra. Porque sabemos que solamente las ovejas son las que son dirigidas por un pastor. O quienes de nosotros hemos visto que los caballos o que los cabros tienen un pastor, ¿verdad que no? Y dice que cuando las ovejas oyen al pastor, oyen su voz y le siguen. Nosotros no hemos visto que nadie de esos otros
tengan un pastor, sino solamente las ovejas. Ese rebaño que son guiadas por el pastor. Y cuando el pastor, amados hermanos, nos exhorta, nos corrige, en gloria a Dios, porque a veces nosotros pensamos que somos buenos, que todo lo hacemos bien. Aleluya. Y mientras sabemos que ante la presencia del Señor estamos haciendo cosas incorrectas, tenemos que dejarlo dirigir por el Espíritu. El Señor habla también cuando profetiza o que pone a que te prediquen la palabra y te lo dicen. A veces nosotros nos dejamos guiar, a veces por emociones, pero las cosas no son así. Aleluya. El Señor me hablaba cuando fuimos a la iglesia de la hermana Élida. No era culto de ellos, sino que era en esa iglesia, pero me decía, ¿dónde yo he puesto en tu mano? Pero tienes que dejarte dirigir por mí. Y eso no quiere decir que yo voy a agarrar las cosas a la ligera. Porque antes de todo tú tienes que meterte con el Señor y pedirle la dirección al Señor para ver qué es lo que tú tienes que hacer. Yo no lo voy a agarrar porque a mí me lo dijeron y me lo voy a creer porque yo ya lo soy. Y no, yo tengo que creer en Dios poderoso, que Él es quien va a hacer las cosas en mí, los dones que Él ha puesto en mí. El Señor hoy en día, yo he visto la mano del Señor obrar. Porque yo, amados hermanos, era una mujer tímida. De mí no salían palabras. A mí tenían que hacerme hablar. Y el Señor es bueno y grande su misericordia. Porque el Señor me tiene predicando su palabra. Hay que a veces hay momentos que decimos que no puede más porque el diablo es mentiroso y astuto. Ayer nos tocaba servir donde andaba con un dolor, parecía una llaga que me quemaba en mi estómago. Y yo le decía a mi esposo, allá tenemos que estar. Dios va a ser quien va a poner mi mano y yo sana voy a ser. Yo no he tomado ningún medicamento y el Señor me sanó de ese dolor. Y hoy en día me levanto otra vez y le digo, me toca predicar y me siento como una fiebre que yo no aguanto mi cuerpo. Mis huesos me duelen, yo no puedo levantarme. Y dijo, ¿sabe qué? Le digo, yo me levanto sin comer y sin todo me voy. Porque el Señor es quien se va a glorificar en esta mañana. No es por mí. El Señor se glorifica en vasos que a veces nosotros pensamos que no estamos dispuestos. Pero el Señor se glorifica porque es el Señor quien te pone en este lugar. Aunque tú no quieras, pero tienes que ser obediente. Porque cuando tú desobedeces, la ira del Señor viene contra ti. Tenemos que ser obedientes, amados hermanos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aleluya. Tenemos que tener cuidado en eso, que entrarán muchos a predicarte cosas que no son, pero por alguna palabra que te den de la Biblia a veces nosotros nos creemos. Aleluya. Tenemos que pedirle el discernimiento al Señor para que Él nos aparte de todo eso y que nos haga entender que cuando vengan palabras que no sean de parte del Señor, nosotros poner y tener esa dirección del Espíritu Santo y discernir los malos espíritus. Aleluya. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de las iglesias, dice la palabra, se levantarán. Hablarán uno de los otros, amados hermanos, pero esto que a nosotros no nos llega a salirnos para afuera. Esto a nosotros nos ayuda a madurar y a crecer espiritualmente. A orar los unos por los otros, porque la justicia de Dios viene de arriba. Orar los unos para los otros, para que aquellas personas que a veces están en murmuración, el Señor cambia los corazones y los pensamientos. Porque no es de nosotros mismos, pero si nosotros mismos nos acomodamos y compartimos también las murmuraciones, nosotros estamos acompañándolos también a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Y dice en el versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Nosotros sabemos que cuando algo es sembrado en la tierra y hay piedra abajo, queda como un poquito, una profundidad muy pequeña de esa semilla que fue plantada. Y sabemos que cuando llueve puede quedarse la agua ahí reposada y esa planta sale para arriba y empieza a crecer. Pero cuando esa agua se seca, sabemos que esa planta muere, porque ya esa raíz no profundizó más para adentro porque ya no había tierra. Y hoy en día eso pasa también en nosotros los cristianos. Entramos a la iglesia, recibimos la palabra, queremos estar a veces 2 o 3 meses, nos sentimos llenos, a veces vamos tan apresurados que queremos las cosas a la rápida. Y no, amados hermanos, cuando el Señor a ti te dice que camine, es que tenemos que someternos a las cosas del Señor.
Cuando a ti, en los trabajos, nosotros podemos andar bien. Cuando tú más te metes con el Señor es cuando el diablo más se levanta. Yo lo he podido vivir en mi trabajo, porque yo, cuando siento que yo voy más bien con el Señor, es cuando más se levantan en mi trabajo. Pero yo digo, Señor, que seas tú glorificando, y cierra mi boca para que no salgan palabras que no tengan que salir. Y así el Señor lo hace. Porque cuando tú trabajas en una fábrica, donde quiera que tú trabajes, te dicen que tú no estás trabajando, porque esos ojos están ciegos. Y le dije yo esa vez, ¿acaso tú haces mi trabajo? ¿Quién saca mi trabajo? Si cuando yo digo tengo un appointment con mi hijo, yo vengo a mi trabajo y están 2, 3 mujeres trabajando en mi lugar. Y cuando yo sola estoy, lo hago yo sola. Y eso ustedes no lo ven. Y se quedaron calladas. Me dicen, no, pero es que tú antes trabajabas más. Eso no es así, porque trabajábamos 2 mujeres. ¿Y la otra dónde está? Me dejaron a mí sola. Pero ese trabajo lo saco como quiera. El Señor me da la fuerza y la fortaleza. A veces venimos cansados, pero de nuestro propio cuerpo. Pero el Espíritu Santo siempre está presto para que nosotros, aunque sean cansados, atribulados, pero podemos estar escuchando la palabra del Señor. Para que esa planta que fue sembrada, dice que cayó entre los pedregales, que no se seque. Porque esa planta, esa semilla necesita ser regada. ¿Y cómo la vamos a regar? Nos preguntaremos. Es asistiendo todos los días del culto. Y no solamente cuando tú estés bien, sino que cuando estemos mal, cuando nos falte todo, tenemos que buscar la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas 6:49 dice su palabra: mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Donde hemos visto una casa, amados hermanos, fundada en pura tierra, que no tenga hierro ni que tenga bloques de cemento. Eso no tiene una profundidad, un arranque desde abajo. Y eso lo podemos ver como nosotros los cristianos. Yo no sé mucho de albañilería, pero entiendo y he visto cómo construyen las casas en los países de nosotros. Que viene el arranque desde abajo con cemento y con hierro. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El Señor nos habla que nosotros tenemos que ser una casa fundamentada, no en tierra. Que nosotros permanezcamos como columnas de hierro fuertes en los caminos del Señor, para que cuando vengan las circunstancias nada agobie nuestra vida. Porque cuando nosotros nos descuidamos, vienen las pruebas, la lucha, y nos agobian del camino, nos apartan del camino del Señor. Y siempre venimos echándole la culpa al hermano, siempre venimos echándole la culpa a Dios. ¿Y qué es eso, amados hermanos? Cuando nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos que entender que somos nosotros los que no estamos bien. Somos nosotros los que necesitamos fundar la roca, esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Cuando tú estás agarrado de esa roca, a ti nadie te derrumba. A ti nadie te puede mover aunque venga lo que venga, porque tenemos lucha entre nuestros familiares. Tenemos luchas entre los hermanos dentro de la iglesia, pero que eso a ti y a mí no nos preocupe, sino que tenemos que seguir adelante. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Podemos ver, amados hermanos, que los tiempos que estamos viviendo ya no son buenos. Cuanto más nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Por qué tenemos que decir que no tenemos necesidad de estar en la iglesia? Si hay hijos del Señor nos quiere. ¿Cómo nos vamos a llenar espiritualmente si nosotros no queremos buscar la presencia del Señor? Las luchas y las pruebas van a llegar, porque nadie a ti te dijo que vamos a caminar por un camino limpio. A veces nos equivocamos porque es un camino de santidad, pero no es porque tu camino está limpio. Tu camino va a estar lleno de piedras y de tropiezos. Tu camino lleno de espinas, como dice la cizaña. La cizaña es una planta que tiene espinas. Y que esa planta creció más que el trigo. Y quiso ahogarla, pero eso nosotros tenemos que entenderla. Que cuando tú estás en las manos del Señor, a ti nada te ahoga, sino que a ti te fortalece, te ayuda a madurar espiritualmente. Los problemas, las circunstancias a ti te llevan a ir más allá y te ayuda a escalar cada día más. Porque en el Señor todo lo podemos. La fuerza y la fortaleza la recibimos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Marcos 7:19 dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Cuando a veces nosotros recibimos la palabra, pero la recibimos nomás con gozo, salimos afuera y ya nos acordamos. Si te pregunta a alguien, yo creo que a muchos se nos olvida qué fue lo que se predicó. Porque lo podemos entender cuando el hermano pregunta el tema de la semana anterior, se nos ha olvidado. Porque estamos en el culto escuchando solamente cuando venimos a la iglesia. Pero cuando nos vamos a las casas se nos olvidan hasta que tenemos la palabra del Señor en las manos. Y eso nosotros, amados hermanos, tenemos que tenerlo en cuenta. En este pasaje de la palabra, contamina significa la separación de la vida con Cristo. Cuando nosotros nos separamos del camino del Señor, nuestra vida se contamina. ¿Por qué? Porque le estamos dando cabida al diablo. Nos estamos contaminando con las cosas del mundo allá afuera. Porque a veces ya no queremos vivir las cosas que están aquí adentro, sino que a veces nos llama la atención todavía las cosas que ya han pasado. ¿Acaso no te dice el Señor que todas las cosas han pasado y que aquí todas son hechas nuevas? Que buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Pero mientras cuántas veces nosotros pedimos al Señor muchas cosas, pero Dios no nos contesta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos solamente lo material, pero primeramente tenemos que buscar lo espiritual. De Dios nos olvidamos. Queremos tener solamente nomás para saciar nuestro vientre, pero para saciar lo espiritual nosotros a veces no tenemos ni tiempo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si adoramos a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. En el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. En 1 de Timoteo 6:10 nos dice su palabra, porque la raíz de todos los males es el amor. Nosotros lo podemos entender, pero el amor ¿a qué? Al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces, amados hermanos, hay muchos hermanos que ponen el amor al dinero más que las cosas del Señor. Y son cosas que al Señor no le agrada. Nosotros lo entendemos como cristianos. A veces si nos dicen la ofrenda para el Señor, somos tan miserables que a veces el Señor nos da mucho y le damos de lo más poquito. Si hemos oído el pasaje de la viuda que lo dio todo, se quedó sin nada. Y nosotros para darle al Señor somos miserables. Mientras que cuanto Dios en la semana te dio la fuerza, te dio la fortaleza para que tú estés los 5, las 40 horas metidas en el trabajo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero cuando Dios te llama a meterte en la casa de oración, en ayuno, en oración, en vigilia, eso es lo que menos al pueblo le gusta. Aleluya. Porque hoy en día, amados hermanos, nos acomodamos muy bien, que nos sentimos tan cómodos en la casa. Así es difícil, yo lo entiendo. Aún los padres que tienen niños pequeños, yo entiendo que a veces no los dejan estar quietos. Pero es necesario instruir también los niños en el camino. Dirán, y ay, ¿por qué ella no lo instruye? Yo sé que es difícil cuando los niños llegan a la adolescencia. Y no lo vamos a hacer porque nosotros tenemos fuerza para traer a los niños. Llega en ellos esa desobediencia, amados hermanos, que a veces uno no puede más. Pero solamente poniendo las manos en el Señor a ese niño, el Señor va a hacer grandes cosas. Porque yo no lo veo como Él es. Yo veo a este niño predicando su palabra. No importa que en estos días Él esté como esté, pero el Señor va a hacer grandes cosas en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no tenemos que ver las cosas ni mirarlo como nosotros miramos, sino ver que lo que Dios tiene preparado para nuestros hijos. Porque hoy en día, si nosotros los adultos no queremos traer la palabra, amados hermanos, Dios va a levantar a los niños. ¿Para qué? Para que nosotros que pensamos que estamos maduros espiritualmente, vamos a ser avergonzados por esos niños. Porque el Señor va a levantar a los predicadores del día del mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando a ti te pongan a predicar, no digas yo no puedo. Porque el Señor es que abre tu boca. Yo decía yo no puedo, pero el Señor cada día va poniendo más y más palabras y ese anhelo y ese buscar. Porque hay que poner ese amor en las almas. Y no solo dentro de la iglesia, sino también afuera. En Marcos capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene,
se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Tenemos, amados hermanos, que tener cuidado. Si tú tienes un poco, sigue escalando y buscando más de Dios, porque cuando tú te descuidas de Dios, hasta lo poquito que tienes, el Señor te lo va a quitar. Porque lo poquito que tú tienes te lo va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Si yo decía, Señor, yo tengo poquito, pero yo quiero más, porque yo quiero cada día darle a tu pueblo de los poquitos que tú me das. Porque a mí me gusta venir a las enseñanzas del hermano Kelvin, porque yo siento que a mí me llenan, que a mí me fortalecen. Aunque tú te sientas enfermo de caída, pero el Señor pone la fuerza en ti. Porque no caminamos porque tú quieres, sino porque Dios te ha tenido misericordia contigo. Al decir esto, Jesús establece un principio de su reino. Si el creyente no sigue adquiriendo, no sigue la verdad y la gracia, perderá hasta lo que tiene. El crecimiento en la gracia espiritual casi no se puede percibir en la vida de muchos creyentes, pero no se le niega que el creyente que no crece pierda su firmeza espiritual. A nadie se le niega, sino que lo único que tiene que hacer, amados hermanos, pedirle la dirección a Dios y meterse cada día más con Dios. Si usted quiere obtener cada día más del Señor, porque aquí no caminamos por nuestra propia fuerza, ni luchamos contra los hermanos, no luchamos contra carne ni sangre. Pero hoy en día creo que nos equivocamos, que pensamos que estamos luchando con la carne y con la sangre. No estamos luchando con los principados, con los demonios y las potestades de las regiones celestes. Hoy en día estamos bien equivocados. Los problemas están dentro de la iglesia. Por eso hay personas afuera que tú le invitas y se dan cuenta de los problemas de dentro de la iglesia. Una iglesia tan pequeña porque tiene que estar en problemas. Pero por eso que vemos los problemas, porque la iglesia es pequeña. Y nos desenfocamos de las cosas del Señor, poniendo la mirada en cada uno de los que están a los lados. Aun cuando viene vestido, nos distraemos cuando la palabra del Señor está siendo dada. Aun cuando un hermano entra, todos nos distraemos. Aún yo, porque ponemos la mirada al que está entrando. A veces está el mensaje. Si un niño pasa por ahí, nos distraemos de la palabra. Se pueden estar hablando, si te preguntan qué dije, no lo sabes, porque estaba distraído. Y eso al Señor no le agrada, amados hermanos. Tenemos que buscar siempre la presencia del Señor a cada día, porque los días están cerca ya de la venida del Señor, pero es que el Señor los está hablando a través de la palabra. Él nos está recordando, son palabras de alerta, palabras que a veces nosotros las tenemos olvidadas, pero el Señor nos trae para que vivamos recordando. Podrán decir palabras que ya hemos oído, pero palabras se nos olvidan. Por eso es necesario que mientras que Cristo no venga, la palabra será siendo predicada en la misma. Porque este libro no cambia, el Señor la dejó y la palabra va a ser siendo predicada cuanto y como Dios la ha dejado. No tenemos que añadir ni quitar, porque nosotros daremos cuenta en aquel día. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos en el último versículo, ya casi termino. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y el cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Seremos nosotros uno de esa tierra que estaremos dando el fruto como el Señor lo dice acá en la Escritura? Es una pregunta, pero no se la conteste, porque yo sé que cada uno de nosotros en algo estamos fallando. Tenemos, amados hermanos, que abrir nuestros corazones y que el corazón esté dispuesto para que esa palabra que ha caído en esa tierra que es tu corazón, cada día dé ese fruto como lo dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Porque por eso el Señor cada día nos trae la palabra recordando. Pero es necesario que nosotros estemos en la casa del Señor. No importa sean 4 o 5 días lo que el Señor, son cansados, sí, pero cuando uno se va de aquí se va yendo y el Señor lo fortalece. A veces tiene uno tanta lucha y prueba, porque un día el niño me decía, tanto tiempo tú me dejas sola, ahí porque tú no me sigues, si donde yo voy ahí donde uno se va a llenar. Porque el diablo siempre pone cosas para nosotros que nos alejemos de las cosas del Señor. Y no soy yo la que tengo que llegar a Él, es Él quien tiene que llegar a mí. Porque para eso estamos hablando la palabra y dando testimonio, hablándoles que Cristo viene, que los días se acercan, que no estamos viviendo los días malos, los días buenos, ya los tiempos están difíciles, donde tenemos que estar siempre buscando las cosas del Señor, no buscando lo terrenal. Y con esta palabra, amados hermanos, yo les dejo, solo les digo
que por favor pongamos un poquito de nuestra parte. El Señor habló como en 4 cosas. Partes de la tierra. Nosotros podemos saber en qué parte de esa tierra nosotros estamos. Examinemos nuestro corazón y nosotros lo sabemos. Si en algo nosotros estamos fallando al Señor, pidámosle al Señor la dirección para que lo que nosotros estemos fallando, Él nos cambie y que podamos dar frutos el 30, el 60 y el 100 por uno. Y esta es, mis amados hermanos, mi corta palabra, y el Señor que les bendiga. Y así, mi hermano, con nosotros. Su nombre. Mi alma adora a Dios. Wow, este día ha sido tremendo. Santo Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Judy Figueroa.